Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, donde nos congregamos para seguir estudiando las profecías bíblicas, aprovechando esta libertad y este privilegio que tenemos de que la palabra de Dios todavía no se ha prohibido, que se lea, que se estudie y que estas reuniones inclusive se puedan seguir haciendo con libertad. Así que agradecemos al Señor por este privilegio que nos da. Vamos a continuar con el seminario de profecías bíblicas. Este tema, la última visión de Daniel, en su parte número 11. Si ustedes se han dado cuenta, desde el primer día que comenzamos a estudiar esta última visión de Daniel, nosotros hemos visto una continua lucha por el dominio del mundo. Si ustedes se han dado cuenta, en todos los estudios hemos notado que hay fuerzas políticas, espirituales y filosóficas que han querido tener el control del mundo y estas han competido entre sí. Sin embargo, las profecías bíblicas dicen que de todas estas fuerzas, la que va a prevalecer sobre todas es la fuerza espiritual de la Roma papal, aunque también está escrito de que al final Dios se la verá con esa fuerza espiritual y también le dará su castigo. Así que en este estudio de la última visión de Daniel, que ya nos lleva por 11 noches, bueno, serían 12 más bien, porque la del sábado fue justamente de esta temática. Este estudio que ya nos lleva ya por 12 sesiones, pues justamente eso es lo que nos está mostrando, la continua lucha entre fuerzas que compiten por el dominio del mundo. Hay una declaración que yo quiero compartir en esta noche, y es esta de Joyas de los Testimonios, página 280, donde la mensajera del Señor, Elena White, dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo con ella en esto? ¿Qué significa esta expresión de que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Cuándo fue que ella dijo esto? Bueno, ella lo dijo allá por los años 1800 y fue justamente en el año 1798 cuando empezó el tiempo del fin. De manera que ella, escribiendo para el pueblo remanente, dice: estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. ¿Qué significa inminencia? Algo que está por suceder. La venida del Señor está por suceder. Y dice que el cumplimiento de las señales de los tiempos proclama que su venida es inminente. Sigue diciendo ella: la época en que vivimos es importante y solemne. ¿Estamos de acuerdo? La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y nosotros lo vemos en todos los desastres naturales, en tanta cosa que pareciera como que está fuera de control. Es una muestra de cómo el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y luego ella agrega algo que debemos analizarlo detenidamente. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Estas agencias del mal que se coligan y que acrecen sus fuerzas para la gran crisis final no es otra cosa que esos movimientos políticos de naciones uniéndose bajo un organismo llamado las Naciones Unidas para implementar el llamado nuevo orden mundial. La sierva del Señor ya miraba a este tipo de asociaciones. Luego agrega: grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán ¿cómo? Rápidos. Es que
si ha habido un movimiento rápido después de 1798, ha sido el de esta fuerza político-religiosa llamada Reino del Norte en Daniel 11, o sea, la Roma papal. Y digo, si ha habido un movimiento político-religioso que está rápidamente obrando para que su herida de muerte que se le infligió en 1798 sea completamente recuperada, ha sido esta, la del papado. Nosotros hemos visto cómo tan rápidamente vino y se sacudió el dominio ateo comunista al prácticamente derribar el muro de Berlín. Nosotros hemos mirado, como dije, la forma tan rápida como él va eliminando o conquistando a sus oponentes. El papado ha tenido 3 oponentes históricos. Y es interesante cómo de una manera coordinada a los 3 los va conquistando. El ateísmo y comunismo ya nosotros vimos cómo lo ha conquistado. Y el otro que está conquistando rápidamente es los Estados Unidos de América, juntamente con el protestantismo, que en determinado momento también fue su oponente. Y nosotros vemos de que la estrategia de Roma, tanto en su fase pagana como en su fase cristiana, siempre ha sido la de eliminar 3 oponentes. En su fase pagana nosotros vimos hace unos estudios anteriores que se encargó de eliminar a Antíoco Magno, rey del norte griego, a Ptolomeo, rey del norte sur, también una división del imperio griego, y nosotros también vimos cómo tomó control de la tierra gloriosa, Israel. 3 oponentes que eliminó de su camino cuando Roma surge como Roma pagana. Pero nosotros vimos también que en su segunda fase como Roma papal, igualmente elimina a 3 oponentes que tiene allí, que son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Y ahora en esta tercera fase de la Roma papal, nosotros vemos que también 3 oponentes históricos que le surgen después de la Edad Media, después de 1798, está rápidamente conquistándolos, como es el ateísmo y el comunismo, los Estados Unidos y el protestantismo, y este último, que es el oponente más antiguo que ha tenido el papado, es decir, el mundo musulmán. Vean ustedes su estrategia y vean cómo va buscando que sus 3 oponentes completamente sean conquistados. Vamos a la palabra de Dios para que veamos la manera simbólica como lo predecía el Señor aquí en Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, y aquí nosotros encontramos la palabra de Dios que dice, versículo 42 y 43. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Nosotros vemos aquí una continuidad de las actividades de este rey del norte. Después de haber visto cómo conquista en el versículo 40 y 41 a el comunismo y a la tierra gloriosa moderna de hoy, como son los Estados Unidos,
Hoy continúa diciéndonos que extiende su mano a las otras tierras y que no va a escapar el país de Egipto. Esta forma de comprender este pasaje comienza primero con el análisis del simbolismo de la mano, porque si ustedes notan, en el verso 41 decía de que iban a haber unos que escaparían de su mano, y por eso le poníamos al mensaje del sábado pasado, escapando de la mano del rey del norte. Pero ahora nosotros vemos en el verso 42 que nuevamente la mano vuelve a salir aquí. Dice que extenderá su mano. ¿Qué significa en la profecía, en este caso, este simbolismo de la mano? Bueno, hermanos, Dios en su santa palabra utiliza la simbología de la mano para representar la autoridad de una potencia que conquista o controla a alguien. Veamos un ejemplo, bueno, dos ejemplos por lo menos. Vamos al libro de Jeremías 34, versículo 1 al 3, y dejen ahí marcado el versículo que leímos, porque regresaremos. Vamos a mirar el simbolismo de la mano, qué significa en el libro de Jeremías, el capítulo número 34, versículos del 1 al 3. Aquí encontramos la palabra que dice: palabra del Señor que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho el Señor, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemaré con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresada, y en su mano serás entregada. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Bueno, ustedes pueden ver aquí, era Jeremías 34, 1 al 3, ustedes pueden ver aquí que cuando Dios hablaba al pueblo de Israel en relación con lo que le iba a suceder, de que sería llevado cautivo por los babilonios, Dios hablaba de que serían entregados en su mano. Una manera de decir: estarán bajo el control de quien los conquiste. El simbolismo de la mano en la profecía bíblica no es otra cosa que la autoridad que tiene el conquistador sobre el conquistado. Y aquí vemos que Babilonia tendría de la mano a Israel y a su rey por su rebelión. Veamos otro ejemplo bíblico del significado de la mano. Vamos al libro siempre de Jeremías, ahora el capítulo 44 y versículo 30. Jeremías 44 y el versículo 30. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Así que podemos ver entonces que Dios utiliza en diferentes partes de su palabra la simbología de la mano para representar la autoridad de la potencia que llega a conquistar o controlar a alguien. Vayamos otra vez entonces a Daniel 11, porque el rey del norte, que ya sabemos que es la Roma papal, extiende su mano, pero ¿hacia dónde le extiende? Hacia las otras tierras. Es decir, si bien es cierto, tiene de su mano al comunismo, es poco lo que le queda. Tiene de su mano
a los Estados Unidos y al protestantismo. Igualmente, está diciendo el texto que va a extender su mano a las otras tierras porque va a buscar conquistar al mundo. Y podríamos decir de que el mundo también va maravillado, dice el Apocalipsis, en pos de la bestia. Así que la profecía anticipaba hasta dónde llegaría este reino del norte, con esta su mano, teniendo autoridad y control sobre el mundo entero. Bueno, yo dije que este oponente que ustedes ven en su pantalla, del cual el sábado no quise hablar, es el tercero que él está buscando conquistar. Los que tal vez saben un poco la historia sabrán que Dios utilizó a los musulmanes en su debido momento. Cuando en la Edad Media el rey del norte, la Roma papal, perseguía a los cristianos, Dios en cierta manera utilizó a los musulmanes para que entraran en conflicto con la Iglesia Católica y de esa manera ayudar a los que estaban siendo perseguidos. Y cuando aquellas famosas cruzadas en nombre del catolicismo buscaban a los cristianos llamados herejes para eliminarlos, ahí estuvieron los musulmanes para salir a enfrentar a los católicos. Sin embargo, aunque fueron enemigos acérrimos del catolicismo, nosotros hemos visto en la primera fotografía que ustedes ven a Juan Pablo II acercándose a ellos y besándoles el Corán. Y ahora vemos en el Papa Francisco igualmente teniendo acercamientos con ellos y de esa manera también ir limando esas asperezas y buscar que estos también, que son su tercer oponente, sean conquistados. Bueno, si ustedes ven, habla aquí de que extenderá su mano a las otras tierras. A todo el mundo va a extender la mano, pero no para saludarlos, sino para someterlos. Y lo hará, como dije hace un momento, a través de un sistema de gobierno llamado Naciones Unidas, con los cuales impondrá una ley dominical mundial. Sabemos nosotros que la ley dominical comenzará siendo nacional aquí en los Estados Unidos de América, pero para que sea mundial requerirá de la ONU para ponerlo en obra por todas partes en el mundo entero. Sin embargo, dice, y no se escapará el país de Egipto. Este Egipto que nosotros vemos aquí y que lo menciona también en el otro versículo que sigue, en el 43, tiene dos aplicaciones. Una que se refiere al mundo musulmán y otra que se refiere al mundo entero, pues Egipto ha sido siempre símbolo del mundo. ¿Por qué decimos de que tiene dos aplicaciones y la primera se refiere al mundo musulmán? Por los datos que quiero compartir con ustedes. Escuchen. El tercer enemigo histórico del Vaticano, el mundo musulmán del Islam, está en vías de ser conquistado espiritualmente por Roma papal. Este es el enemigo más antiguo, pues es desde el 632 después de Cristo y parece que será el último en ser conquistado. El versículo que acabamos de leer, este versículo 42, menciona a Egipto, que es un país musulmán, cuya población musulmana asciende hoy en día al 90%. Pero el siguiente versículo refuerza más la idea, porque menciona a Libia, cuya población musulmana asciende al 97%, y Etiopía, con el 34% de población musulmana, indicando este texto que todos estos seguirán unánimemente al rey del norte. Estos tres países del norte de África representan proféticamente al mundo musulmán del Islam, tal como también aquellas tribus bárbaras representaban al arrianismo en su conjunto y fueron eliminadas.
Hermanos, ha sido tan abarcante la influencia del papado sobre los musulmanes que apareció una noticia en el año 2015 de que en Pakistán, siendo un país musulmán, ya el gobierno emitió una ley considerando de que, aunque el viernes es el día de reposo de ellos, se implemente el domingo allí como día de reposo. El mundo musulmán va en pos de la bestia. Él lo está haciendo muy sutilmente, muy sagazmente. Está teniendo diálogos a grande nivel con los líderes musulmanes, y esto que no se veía en aquellos tiempos cuando eran enemigos, ahora parece ser que se está volviendo común. Así que nosotros vemos que el tercer oponente igualmente está siendo conquistado. Pero hermanos, esta expresión, que extenderá su mano a las otras tierras, no es otra cosa que el mundo prácticamente estará bajo su control. Nosotros hemos mirado aquí en el versículo 43 que habla de Libia y de Etiopía, que seguirán sus pasos. Esta forma de mencionar a Egipto, a Libia y a Etiopía no es otra que indicar que el mundo entero irá tras él. Egipto, Libia y Etiopía están representados por el resto del mundo en todos sus países, que caerán en la mano de Roma papal mediante la ley dominical internacional, que se va a promulgar primero como nacional en los Estados Unidos y luego, como dije, se extenderá al mundo. ¿Por qué decimos que Egipto es símbolo del mundo? Porque Apocalipsis, al utilizar un lenguaje para explicar o identificar los castigos de Dios para el mundo, utiliza el lenguaje que se utilizó en Egipto de aquellos castigos que fueron dados a esa nación, es decir, plagas. Juan toma prestado el lenguaje que se utiliza para los castigos de Egipto para en Apocalipsis decirle plagas a los castigos de Dios. El libro de Apocalipsis utiliza a Egipto en el contexto del tiempo del fin como símbolo del mundo entero, y nos dice que sobre este mundo idólatra y desobediente hacia las leyes de Dios se van a derramar finalmente las 7 plagas postreras. ¿Queremos comprobarlo? Veamos Apocalipsis 16, versículo 1. Apocalipsis 16 y versículo 1. Aquí encontramos la palabra de Dios que nos dice lo siguiente, versículos 1 y 2. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una pestilente y maligna úlcera sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Ahora vamos a Apocalipsis 9, verso 20. Y en Apocalipsis 9, verso 20, nosotros encontramos el pasaje que nos dice lo siguiente: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce y piedra de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ya ustedes pueden imaginarse de qué tipo de población está hablando aquí. ¿Quiénes son los que van tras imágenes de oro, plata, bronce, piedra de madera? ¿Y quién es el que promueve ese tipo de adoración? Pero bueno, vamos a leer el versículo 21 también. Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí se está presentando el derramamiento de plagas
sobre personas que no se arrepienten y que claramente las identifica con el tipo de doctrina que es promovida por la Roma papal. Vamos ahora a Apocalipsis 18, verso 4. Apocalipsis 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Ven ustedes cómo el término plagas es constantemente referido en el Apocalipsis como los castigos de Dios para el mundo incrédulo. El mismo tipo de castigo que se infligió a los egipcios como una nación incrédula. Es en este sentido que este Egipto que menciona aquí, esta Libia, esta Etiopía, tienen que ser vistos en este tiempo del fin como símbolos de cómo el mundo estará dividido. Apocalipsis 13 inclusive nos ha hablado, y ya ustedes lo han leído, de cómo los Estados Unidos van a terminar tan sometidos a la Roma papal que van prácticamente a transferirle toda la autoridad al imponer su marca, es decir, la ley dominical nacional. Apocalipsis 17, todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos al seminario de Apocalipsis, pero Apocalipsis 17 nos describe en detalle cómo también la Organización de las Naciones Unidas y el mundo entero encerrado en la ONU se va a someter a la Roma papal, transfiriéndole la autoridad al imponer su marca como ley internacional, ley dominical. Todo esto va a quedar más claro cuando lleguemos a los estudios de Apocalipsis. Apenas estamos aquí terminando casi con Daniel. Hermanos, nosotros podemos mirar que el rey del norte, la Roma papal, extiende su mano sobre Egipto, sobre Libia, sobre Etiopía, sobre todas las tierras. Es decir, el mundo entero es subyugado. Aparte de este enemigo, el cual está conquistando ahora, como es el mundo musulmán, tiene en mente que todo el mundo sea conquistado. Y cuando lo haya conquistado, vea usted lo que va a hacer. Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 8. Dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Hermanos, ¿cuántos lo van a adorar? Todos los moradores de la tierra, por supuesto, todos los que elijan su marca de autoridad. Ahora vean ustedes lo que dice el versículo 12, siempre de Apocalipsis 13. El 12 dice: ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte ha sido sanada. Y los versículos 16 y 17 dicen: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí nosotros encontramos ricos y pobres. Pareciera que Juan, en diferente lenguaje, repite a Daniel cuando dice libios y etíopes. Porque si ustedes ven este mapa, tenemos nosotros a Libia al oeste de Egipto y tenemos a Etiopía más al sur. Pero yo tengo un dato que compartir con ustedes con respecto a estas dos naciones para que veamos por qué Daniel los menciona. Daniel no dice ricos y pobres serán seducidos por el rey del norte, dice libios y etíopes irán tras él. Juan sí dice que la marca se impone y le adoran ricos y pobres. Pero el dato que quiero compartir sobre Libia y Etíope, para que tengamos una idea por qué Daniel menciona así,
es el siguiente. Libia representa a las personas y a las naciones pobres, y Etiopía representa a las personas y las naciones ricas. Nosotros vemos cómo los de Libia y los de Etiopía le seguirán, dice la Biblia, a este rey del norte, Roma papal. Por primera vez en la historia se nos menciona que el sur va a seguir al rey del norte y va a marchar tras la Roma papal en su conquista mundial. ¿Qué podemos decir de los libios? ¿Qué ha sido de los libios históricamente en relación con Egipto, que en este caso es símbolo del mundo? Escuchen, los libios al oeste de Egipto vivían en los confines del desierto, lo cual les impedía obtener cualquier tipo de prosperidad. A través de su historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto y al fértil valle del Nilo. Intentaron varias veces invadirlo, pero siempre fueron rechazados. Egipto es un símbolo del mundo entero, mientras que Libia representa lo que hoy se conoce como el tercer mundo. Libia simboliza los países pobres, desposeídos y pisoteados que ansían moverse hacia la prosperidad del afluente mundo occidental. En cambio, Etiopía no solamente incluía Nubia, sino que también en la parte de Arabia occidental era fronteriza al Mar Rojo. Y los egipcios siempre codiciaron a Etiopía a causa de las minas de oro que había en sus montañas, tanto su riqueza en ganado como marfil, pieles y ébano. Además, los productos provenientes del África Central entraban a Egipto a través de los comerciantes etíopes. Así que como el Egipto moderno es un símbolo del mundo y Libia de los países pobres del tercer mundo, asimismo Etiopía representa a los países más afluentes del mundo. Daniel lo que está haciendo es uniéndose en testimonio con Juan al decir que el papado controlará al mundo, tanto a pequeños como a grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Libia y Etiopía son símbolos de todo esto. Hermanos, la lucha por el poder y por la autoridad en el mundo está casi terminando. El comunismo ateo de la Unión Soviética ha dejado de ser. Son pocos los bastiones que están quedando del comunismo y el mundo entero casi los ahoga económicamente. El capitalismo de la exprotestante nación estadounidense, porque así tenemos que llamarle a los Estados Unidos ya, nación exprotestante, no protesta más, igualmente está siendo conquistada. Y el mundo musulmán del Islam, como ya les mostré, su tercer oponente, igual. Eso de ISIS no es otra cosa que una estrategia para que todo el mundo vaya contra los musulmanes y los musulmanes se sientan aislados y no les quede más que encontrar el apoyo en el papado que les está extendiendo la mano. ISIS es una cortina de humo para justificar algo más. Bueno, nosotros vemos aquí que este control por el mundo está llegando a su fin. Se va imponiendo y no faltará mucho cuando definitivamente se imponga el catolicismo romano. Ya lo había dicho Malachi Martin en ese libro, Las llaves de esta sangre. Él, siendo un sacerdote jesuita, él dijo que el Papa va a ser colocado sobre el trono del mundo. Los que puedan adquirir el libro, es bueno que lo adquieran y lo lean y miren allí realmente lo que un jesuita dice con respecto a las pretensiones del papado. Tal vez para ayudar un poquito voy a leer algo sobre lo que dice el libro. La llave de esta sangre. Este libro anunció una serie de eventos destinados a cambiar el mundo para siempre. Este libro señala los principales actores en estos eventos y su objetivo final.
En el subtítulo del libro dice: el Papa Juan Pablo II versus Rusia y el Occidente por el control del nuevo orden mundial. El autor, Malachi Martin, un jesuita y conocedor del Vaticano, tiene una visión propapal de esta batalla por el control del mundo. Este libro hace ciertas profecías sobre el futuro del mundo y define gran parte de la estrategia del Vaticano para tomar el control del mismo. Una de las profecías delinea la estrategia del Papa para eliminar a la Unión Soviética. El cumplimiento de esa profecía ya es ahora historia bien documentada. Las prensas del mundo han identificado correctamente el papel activo del Papa en la desintegración del comunismo, simbolizado por la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Ahora que la antigua Unión Soviética es solo una parte de la historia, los jugadores que permanecen en esta batalla para influir e incluso controlar el futuro de la humanidad son los Estados Unidos de América, las Naciones Unidas y el Papa Juan Pablo II. Todavía está por verse si la China comunista desarrollará o manifestará una agenda geopolítica. Pero hermanos, ellos mismos están conscientes de que su mano se está extendiendo hacia las tierras y que el país de Egipto no escapará. Y es que, hermanos, no hay manera que el mundo escape mientras no vuelva a la palabra de Dios. Si el mundo no vuelve a la palabra de Dios, si el mundo no pone su mirada en lo que Dios demanda de sus hijos en este tiempo del fin, no hay manera que escapen de la mano del Rey del Norte. Pero hermanos, el verso 43 dice algo interesante. Dice: y se apoderará. Estamos otra vez, Daniel 11, verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Bueno, esta expresión de tesoros de oro y de plata no es otra cosa, hermanos, una predicción de que la Roma papal tendrá la economía mundial bajo su control. El mundo financiero va a venir a estar bajo su control. Recuerden que estamos hablando del Rey del Norte y dice que se apodera de los tesoros de oro, de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, símbolo del mundo, es decir, de toda la economía mundial. Una vez que los tesoros y las riquezas del mundo estén bajo su control, entonces va a gobernar de una manera despótica, totalitaria y dictatorial, porque entonces va a comenzar a prohibir que se compra o se venda a menos que se tenga su marca de autoridad. Para poder imponer una ley de comprar y vender a menos que se tenga una marca de autoridad que es la suya, debe necesariamente tener que tener control sobre la economía mundial, y ya la profecía lo está diciendo, porque se va a apoderar de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas. Mis hermanos, ¿qué va a ser de nosotros cuando se tenga que tomar la decisión de recibir su marca en la frente o en la mano? ¿Qué va a ser de nosotros cuando llegue ese momento apremiante? Si nosotros, hermanos, estrechamos nuestra relación con el Señor ahora, si nosotros hoy profundizamos nuestra relación con Cristo y hoy aceptamos su sello de una manera indeleble en nosotros, con toda seguridad vamos a preferir obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque no podamos comprar ni vender, hay una promesa que dice: tu pan y tu agua estarán seguros. Hermanos, Apocalipsis 13, 16 y 17 ya lo leímos. Dice así: a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Allí está la manera simbólica de hablar de Daniel, de libios y etíopes.
A estos dice, hace que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Hermanos, los mercados mundiales serán parte de este sistema babilónico que también así lo llama el Apocalipsis. Mientras Daniel lo llama rey del norte, Juan en Apocalipsis lo llama Babilonia. Los mercados mundiales ya están queriendo que no se use más dinero cash, que todo sea dinero plástico. Y ya se está haciendo ensayos en Europa, en algunos países, de que no se utilice más cash, sino que solamente tarjeta. Se están haciendo ensayos y se está buscando que eso sea llevado a todo el mundo, porque para controlar la economía, para controlar los recursos de la humanidad, tiene que irse encauzando a una sola religión y a una sola moneda, un solo control financiero, y en este caso por el rey del norte, porque así lo predice las escrituras. El rey del norte papal va a forzar finalmente a todas las personas, sin importar su estado social, sin importar su nacionalidad, sin importar su trasfondo religioso, sin importar su trasfondo político, va a hacer que se sometan a su sistema y a su autoridad. Los paralelismos de Egipto de antaño con este Egipto de ahora son bastante iguales. Egipto incrédulo del pasado es el Egipto incrédulo de ahora, el mundo incrédulo. Plagas para el Egipto incrédulo de antaño y plagas para el Egipto incrédulo de ahora es lo que está dado. Por eso, hermanos, lo único que queda aquí es hacer lo que dijo el Señor Jesucristo: si me aman, guarden mis mandamientos, porque los que guarden sus mandamientos serán los únicos que no caerán bajo su mano. Me gusta en este capítulo de Daniel 11 un versículo que me llena de mucho ánimo, es el verso 32. En contraposición, hermanos, de lo que este rey del norte hace, mire usted cómo es descrito aquí el pueblo de Dios. Daniel 11:32 dice: con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué cosa? Una Biblia dice y actuará, otras Biblias dicen y hará proezas, y otra dice por ahí se mantendrá firme. Hermanos, en contraposición con el avance del rey del norte papal, con las políticas que implemente, el pueblo de Dios, dice este versículo, el que conoce a su Dios se va a esforzar y se va a mantener firme. Pero noten, el pueblo que conoce a su Dios. Pero ¿cómo le hacemos? Si ustedes van a tocarle las puertas a los hermanos testigos de Jehová, les van a decir que ellos conocen a su Dios. Si ustedes van a tocarle la puerta a los hermanos pentecostales, van a decir que también conocen a su Dios. Si usted va a tocarle las puertas al hermano bautista, le va a decir: yo conozco a mi Dios. El texto dice que el pueblo que conoce a su Dios, en contraposición con este avance de la Roma papal, se va a esforzar y va a mantenerse firme. Pero ¿cuál es el pueblo que conoce a su Dios? Vamos a Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Allí nos dice cuál es el verdadero pueblo que conoce a su Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4. Y es la palabra de Dios la que dice esto tan contundente. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿quiénes son los que conocen de verdad a su Dios? En esto sabemos, dice Juan, que nosotros lo conocemos si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Y el que dice, verso 4,
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué cosa es? Mentiroso. Y la verdad, ¿qué cosa? No está en él. Y si no tiene la verdad, entonces ¿qué es lo que tiene? La mentira. Hermanos, en el contexto de la manera de obrar de la Roma papal, Daniel dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y se mantendrá firme. Y Juan dice: el que conoce a su Dios es el que guarda sus mandamientos. Y el que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice que le conoce, pero solo acepta 9 mandamientos y no acepta el del sábado, tristemente no le conoce y cae en esto que dice el apóstol de ser un mentiroso. Que el Señor nos ayude para que como pueblo verdaderamente conozcamos a Dios siendo obedientes a sus mandamientos. La sierva del Señor, mire lo que dice: muy pronto, dice ella, la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Y cuando se promulgue el decreto de que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Yo quiero preparar un sermón que le voy a poner por título: cuando el dinero ruede por las calles. Y esta cita me va a servir para entonces. Dice: muy pronto la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Y cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Dios nos pide ahora. ¿Cuándo nos pide? Ahora, que hagamos todo lo que podamos. ¿Para qué? Por eso es que estos $37,000 que estamos pagando ya van a ser 38,000, porque ya le van a aumentar $1,000. La televisión, el contrato dice que para este año va a aumentar $1,000 más, y el otro año va a aumentar otros $1,000. Pero hermanos, este dinero que se está pagando ahorita por pagar esta televisión y esta radio, es ahora que ese dinero tiene valor. Mañana no va a tener ningún valor. Y la sierva del Señor dice: debemos ahora hacer todo lo que podamos para amonestar al mundo. Bendito sea el Señor que como iglesia lo estamos haciendo. Estamos amonestando al mundo. Son muchas las personas que, aunque sea enojada, yo tengo ahí una señora que todo el tiempo llama enojada. Ella no deja de ver la televisión, y aunque le da coraje lo que oye, llama para decir: ustedes están equivocados. Dice: ¿para qué están diciendo eso? Y ella siempre sigue oyendo. En una de tantas, el Espíritu de Dios la va a reprender y la va a hacer que entienda. Pero ahí está. Y yo le digo a mi esposa: ¿por qué habla para reclamar y sigue viendo? Le digo. Porque siempre reclama y deja los mensajes. Escuchen, dice, escuchen, ustedes están equivocados, dice. Pero sigue oyendo. Los días vuelve a decir lo mismo y sigue mirando. Nosotros, nuestra misión es amonestar al mundo. El mundo que vea lo que hace con Dios. Pero nuestra misión es amonestar al mundo. Y por eso esta sierva dice que cuando se promulgue el decreto que nadie va a comprar ni vender, el dinero no va a tener ningún valor, y que por lo tanto ahora que tiene lo ocupemos en amonestar al mundo. Así lo escribió en la Review and Herald del 21 de marzo de 1878. Pero vea lo que dice aquí en esta otra: se acerca el tiempo, dice ella, en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco, dice, estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los 4 vientos. Hasta el momento, dice, estos son retenidos por los 4 ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía, y entonces se les ordenará a los ángeles que lo suelten para que los 4 vientos puedan soplar sobre la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 152. Mi deseo y oración en esta noche es que el pueblo que está aquí, que conoce a su Dios, cuando llegue la prueba, se esfuerce y sea firme. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el himno 492.
Señor, las palabras oiremos. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Oh, temblando de espanto seremos, quitados del trono por él. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el campo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, mirará complacido a sus hijos, su sello en sus frentes verá, mientras ellos de ojos le adoren, coronas de luz les pondrá. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el campo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, esperemos, veremos y hagamos las lámparas todas brillar, y al venir el esposo a las bodas, gozosos podemos entrar. Juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el campo esparcirá. Pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá. Les invito a arrodillarnos para orar. Amado Padre Celestial, no cabe duda que tú estás amonestando y advirtiendo al mundo en cuanto a este enemigo de tu pueblo, que poniendo hoy por hoy una cara de bondad, va engañando y no renuncia a sus pretensiones. Y Padre, no cabe duda de que para estos momentos difíciles te estás proveyendo de un pueblo remanente que será leal y fiel a tus mandamientos. Señor, te rogamos que nosotros no vayamos a claudicar, que por muy grande que sea la prueba, por muy difícil, Señor, que sea la situación, que nosotros elijamos ser siempre leales a ti. Señor, que nosotros seamos hoy tan leales y obedientes que guardemos bien tus mandamientos, que los respetemos, que guardemos tu santo sábado bien ahora, porque esto será una preparación para cuando llegue el momento difícil. Padre, siendo que la Roma papal con su mano controlará el mundo, controlará a las naciones, a los pobres, a los ricos, y se apoderará de la economía, ayúdanos, Señor, a nosotros siempre confiar y creer que tú has estado, estás y estarás con nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles y a seguir adelante con la misión que nos has encomendado. Gracias, Señor, porque somos un pueblo cuya luz viene de ti. Somos un pueblo que no anda en tinieblas y que las profecías nos muestran dónde estamos y hacia dónde vamos y cuál va a ser el desenlace final, porque muy pronto viene el estudio, Señor, donde dice que entonces se levantará Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Señor, gracias, ayúdanos a seguir estudiando estos mensajes, a creerlos y a gozarnos en estos descubrimientos bíblicos. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.